Bienvenidos a una de las series más determinantes de este canal. Hoy nos adentramos en las páginas de Hábitos Atómicos de James Clear, una obra que no es un manual de motivación barata, sino un auténtico tratado de ingeniería conductual. Si sigues nuestro contenido, sabes perfectamente que aquí no creemos en los golpes de suerte ni en el éxito fortuito. Creemos en la estrategia, la precisión y el diseño de sistemas de alto rendimiento. Este libro es la pieza que faltaba en ese rompecabezas. Clear nos demuestra de forma científica que el progreso real no proviene de transformaciones drásticas, sino del interés compuesto de nuestras acciones cotidianas. Cambios microscópicos que, ejecutados con consistencia, redefinen por completo tu identidad y tus resultados. En esta serie vamos a deconstruir la psicología detrás de cada hábito, analizando los mecanismos neurológicos que dictan tu comportamiento para que dejes de depender de la volátil fuerza de voluntad y empieces a operar bajo un sistema diseñado meticulosamente para ganar. Prepárate, porque hoy desarmamos hábitos atómicos. Capítulo 1. El sorprendente poder de los hábitos atómicos. Para transformar la mentalidad, es fundamental derribar el mito del éxito masivo de la noche a la mañana. El progreso real no proviene de transformaciones drásticas, sino del interés compuesto de la superación personal, los pequeños hábitos cotidianos. La matemática detrás de este concepto es incuestionable. Si logras ser un 1% mejor cada día durante un año, terminarás siendo 37 veces mejor al finalizar el periodo. Por el contrario, si deterioras tu conducta un 1% cada día, tu rendimiento descenderá casi a cero. El impacto de un pequeño cambio es similar a alterar la ruta de un avión apenas 3.5 grados. Al despegar el ajuste es imperceptible, pero al final del viaje terminas en un destino completamente diferente. Tus resultados actuales son simplemente indicadores reactivos de tus hábitos. Tu cuenta bancaria refleja tus hábitos financieros, tu peso refleja tus hábitos alimenticios y tu conocimiento refleja tus hábitos de estudio. El gran problema es que los seres humanos esperamos un progreso lineal, lo que nos hace caer en el abismo de desilusión. Esto ocurre cuando pasamos semanas o meses esforzándonos sin ver un cambio aparente. Sin embargo, el trabajo no se pierde, solo se acumula en la meseta de potencial latente hasta cruzar el umbral crítico donde todo se desencadena, parecido a cómo el hielo no se derrite de 4 grados bajo cero a 1 grados bajo cero, sino de golpe al alcanzar los 0 grados. Para construir un sistema verdaderamente efectivo, debemos argumentar firmemente por qué hay que olvidar las metas para enfocarse en los sistemas. Las metas se limitan a los resultados que deseas obtener, mientras que los sistemas son los procesos que te llevan a ellos. El autor desmantela la obsesión con las metas a través de 4 problemas críticos. Los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas. Todos los atletas olímpicos quieren la medalla de oro. Por lo tanto, la meta en sí misma no puede ser el factor diferenciador entre el éxito y el fracaso. Alcanzar una meta solo es un cambio momentáneo. Limpiar una habitación desordenada cura el síntoma temporalmente, pero si mantienes el mismo sistema descuidado, volverá a llenarse de basura de inmediato. Las metas restringen la felicidad. Crean una falsa dicotomía donde la felicidad se pospone bajo la premisa de «una vez que alcance mi meta, seré feliz», encajonándote en un solo escenario de éxito. Las metas no coinciden con el progreso a largo plazo. Generan un efecto yo-yo, donde los corredores dejan de entrenar justo después de cruzar la línea de meta porque ya no tienen un objetivo que los motive. La conclusión es contundente. No te elevas al nivel de tus metas, sino que desciendes al nivel de tus sistemas. Un hábito atómico es la unidad mínima irreductible, el ladrillo fundamental que alimenta un sistema de crecimiento compuesto. Capítulo 2. La manera en que tus hábitos moldean tu identidad y viceversa. El segundo pilar redefine por qué fallamos al cambiar de conducta.
El error principal radica en que intentamos modificar el nivel equivocado. El cambio de comportamiento se compone de 3 capas como una cebolla: los resultados, lo que obtienes; los procesos, lo que haces; y la identidad, lo que crees. La mayoría de las personas diseñan hábitos basados en resultados, enfocándose en lo que quieren lograr. La estrategia correcta es construir hábitos basados en la identidad, enfocándote en quién quieres llegar a ser. El ejemplo de los fumadores es definitivo. Cuando a 2 personas que intentan dejar el tabaco se les ofrece un cigarrillo, la primera dice: estoy tratando de dejar de fumar, manteniendo la identidad de un fumador que intenta actuar diferente. La segunda responde: no soy fumador, lo que demuestra que su conducta ya se sincronizó con sus creencias renovadas. La forma máxima de motivación intrínseca ocurre cuando un hábito se vuelve parte integral de tu identidad, porque una vez que tu orgullo se involucra, luchas con uñas y dientes por mantenerlo. La meta no es leer un libro, es convertirse en lector. La meta no es correr un maratón, es convertirse en corredor. Este proceso es un circuito de retroalimentación bidireccional donde tu identidad surge directamente de tus hábitos. No naces con creencias preestablecidas, sino que las aprendes a través de la experiencia y la acumulación de evidencia. Cada vez que tiendes tu cama, sumas un voto para la identidad de una persona ordenada. Cada vez que escribes una página, eres un escritor. No necesitas un voto unánime o la perfección absoluta para transformar tu autoconcepto. Solo requieres ganar la mayoría de los votos en la elección diaria. Para cambiar quién eres, debes aplicar un método de 2 pasos de forma continua. Decidir qué tipo de persona quieres ser y demostrártelo a ti mismo mediante pequeñas victorias cotidianas. Capítulo 3. Cómo construir mejores hábitos en 4 sencillos pasos. Para asentar las bases científicas, exponemos el experimento de Edward Thorndike de 1898 con gatos en cajas problema. Los animales atrapados lograban escapar al principio por puro ensayo y error al presionar una palanca de casualidad, pero con la práctica redujeron sus tiempos de escape de minutos a escasos segundos, demostrando que las conductas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse. De aquí surge la definición de hábito, una conducta que se ha repetido lo suficiente como para volverse automática con el fin de resolver problemas recurrentes utilizando el menor esfuerzo posible. Los hábitos reducen la carga cognitiva y actúan como atajos mentales. Lejos de restar espontaneidad o hacer la vida aburrida, automatizar los procesos básicos de la existencia, como las finanzas o la salud, libera el espacio mental necesario para el pensamiento creativo y la verdadera libertad. A nivel neurológico, cualquier hábito se divide en un ciclo interminable de 4 pasos: señal, anhelo, respuesta y recompensa. 1. Señal. Es la porción de información interna o externa que anticipa la presencia de una recompensa. 2. Anhelo. Es la fuerza motivacional. No anhelas el hábito en sí, sino el cambio de estado interno que produce. No anhelas el cigarrillo, sino la relajación. 3. Respuesta. Es el hábito que ejecutas en forma de pensamiento o acción, condicionado por tu habilidad y el nivel de resistencia del entorno. 4. Recompensa. Es el fin último del ciclo, encargado de satisfacer el anhelo primario y enseñarle al cerebro qué acciones vale la pena recordar en el futuro. Si eliminas la señal, el hábito nunca inicia. Si reduces el anhelo, no hay motivación. Si la respuesta es difícil, no la realizas. Y si la recompensa es insatisfactoria, la conducta no se repite. A partir de esta estructura, James Clear edifica las 4 leyes del cambio de conducta para crear buenos hábitos: hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo, hacerlo satisfactorio, y sus respectivas inversiones para eliminar los malos: hacerlo invisible, hacerlo poco atractivo, hacerlo difícil,
hacerlo insatisfactorio. Capítulo 4. El hombre que no se veía bien. Entrando de lleno en la primera ley, hacerlo obvio, argumentamos cómo el cerebro humano funciona como una máquina de predicciones. A través de la experiencia repetida, el cerebro procesa información de manera inconsciente, clasificando señales relevantes antes de que intervenga el pensamiento consciente. Esto se ejemplifica con la paramédica que detectó un ataque cardíaco inminente en su suegro solo con ver la distribución de la sangre en su rostro, o los analistas militares capaces de distinguir un misil enemigo de un avión propio en el radar, aun cuando lucen idénticos. El peligro de esta automatización es que caemos en patrones antiguos de forma ciega. Por ello, para cambiar un comportamiento, primero debemos sacarlo del terreno inconsciente y traerlo a la conciencia. La herramienta clave es el sistema japonés de seguridad ferroviaria conocido como Pointing and Calling, señalar y nombrar. Los conductores de trenes en Tokio reducen los errores en un 85% y evitan el 30% de los accidentes simplemente señalando los objetos y verbalizando en voz alta cada instrucción del trayecto. Para replicar esto en la vida cotidiana y auditar nuestro comportamiento, debemos implementar el registro de hábitos. Consiste en listar de manera cronológica cada una de nuestras acciones diarias y asignarles un signo según el impacto que tengan en nuestra identidad a largo plazo. Un signo de más para hábitos buenos o efectivos, un signo de menos para los perjudiciales y un signo de igual para conductas neutrales. La meta del ejercicio no es juzgarse ni corregirse de inmediato, sino desarrollar una autoconciencia radical. Decir en voz alta lo que vas a hacer. Voy a comerme esta galleta, pero no la necesito y dañará mi salud. Le otorga un peso real a la acción y frena el automatismo destructivo. Capítulo 5. La mejor manera de comenzar un nuevo hábito. Una vez conscientes de las rutinas, el siguiente paso crítico es aplicar la primera ley mediante una estrategia respaldada por la ciencia conductual, la intención de implementación. En un estudio realizado en 2001 en Gran Bretaña con 248 personas para fomentar el ejercicio, se dividió a los sujetos en 3 grupos. El primer grupo, control, solo registró su actividad. El segundo, motivado, recibió charlas sobre los beneficios cardiovasculares del deporte. Sorprendentemente, la motivación no generó diferencias significativas entre ambos grupos, manteniendo tasas de éxito de entre el 35% y 38%. El tercer grupo, sin embargo, duplicó los resultados alcanzando un 91% de efectividad. La diferencia: se les pidió completar una fórmula específica que determinaba con precisión el momento y el lugar exactos donde actuarían. Las señales más comunes que desencadenan un hábito son el tiempo y el espacio físico, y la intención de implementación aprovecha de forma deliberada ambas variables. La estructura exacta para diseñar este plan de acción es: durante la siguiente semana, voy a realizar al menos X minutos de tal comportamiento en tal día a las determinada hora, en determinado lugar. O de manera generalizada, cuando la situación X se presenta, yo voy a realizar la respuesta Y. Definir explícitamente el cuándo y el dónde elimina la ambigüedad y la necesidad de esperar a que llegue la inspiración o la fuerza de voluntad, forzando al cerebro a ejecutar un guión preestablecido de manera altamente efectiva. Capítulo 6. La motivación está sobrevalorada. El entorno a menudo importa más. Debemos desmantelar uno de los mayores autoengaños de la productividad: la idea de que para cambiar se necesita más motivación. La realidad es que el comportamiento humano no está determinado por la fuerza de voluntad interna, sino por la relación entre el individuo y su espacio físico.
James Clear introduce este concepto a través del experimento de la doctora Ann Thorndike en el Hospital General de Massachusetts. Sin mediar palabra con los pacientes ni dar discursos motivacionales, Thorndike alteró la arquitectura de la cafetería del hospital. Colocó botellas de agua junto a las cajas registradoras y en los puntos de acceso principales, dejando los refrescos en los estantes secundarios. En solo 3 meses, las ventas de refrescos cayeron un 11.4% y las de agua aumentaron un 25.8%. El cambio de conducta no fue consciente, fue una respuesta directa al diseño del entorno. El sentido de la vista es el catalizador más potente del comportamiento humano, ya que el cerebro cuenta con más neuronas dedicadas a la percepción visual que a cualquier otro sentido. Por lo tanto, si quieres que un hábito sea parte fundamental de tu vida, debes hacer que su señal sea ridículamente obvia en tu entorno. Si dejas la guitarra escondida en el armario, nunca vas a practicar. Si dejas las manzanas en el fondo del cajón del refrigerador, terminarán pudriéndose. Para que la audiencia del canal pueda estructurar su espacio de forma estratégica, debemos proponer la técnica de diseño de nichos de mercado individuales, bajo la premisa de un espacio, un uso. Es mucho más fácil construir un hábito nuevo en un entorno limpio que luchar contra las señales antiguas de un espacio compartido. Si usas tu cama tanto para trabajar como para dormir, las señales cognitivas se mezclan y provocarán insomnio o pereza. Define un escritorio exclusivo para producir, un sillón exclusivo para leer y un espacio exclusivo para relajarte. Al transformar tu entorno, dejas de ser un consumidor pasivo de señales y te conviertes en el arquitecto de tu propia conducta. Capítulo 7. El secreto del autocontrol. Este capítulo complementa de forma agresiva la inversión de la primera ley. Si para crear un buen hábito hay que hacerlo obvio, para eliminar uno malo debemos hacerlo invisible. Aquí destruimos el mito de la persona disciplinada. Los estudios de la psicología conductual demuestran que las personas que muestran un autocontrol heroico no poseen una fuerza de voluntad superior a la media. La diferencia radica en que pasan mucho menos tiempo en situaciones tentadoras. En términos claros, es más fácil evitar la tentación que resistirse a ella. La fuerza de voluntad es un recurso finito que se agota con el estrés y el cansancio diario. Confiar en la disciplina para mantener un mal hábito a raya es un suicidio estratégico. Cuando un patrón de conducta se graba en las vías neurológicas del cerebro, es prácticamente imposible de borrar. La señal original siempre reactivará el anhelo. Por lo tanto, la estrategia más eficiente y sofisticada no es luchar contra el impulso, sino cortar la raíz del circuito eliminando la señal del entorno. Para persuadir a la audiencia a tomar acción inmediata, debemos sugerirles auditorías ambientales drásticas. Si pierdes el tiempo en redes sociales mientras trabajas, mete el teléfono en otra habitación o entrégaselo a alguien para que te lo devuelva al final de la jornada. Si te sientes constantemente insatisfecho con tu estatus o tu físico, deja de seguir cuentas en plataformas digitales que promuevan un estilo de vida artificial y de consumo desenfrenado. Si juegas demasiados videojuegos, desconecta la consola y guárdala dentro de su caja en el armario después de cada sesión. Romper un mal hábito requiere energía en el diseño inicial, pero te libera del desgaste constante de tener que controlarte a cada minuto. Capítulo 8. ¿Cómo hacer que un hábito sea irresistible? Pasamos a la segunda ley del cambio de conducta: hacerlo atractivo. Para explicar este mecanismo al canal, debemos recurrir a la neurociencia de la dopamina. Durante décadas se pensó que la dopamina era la sustancia del placer, pero hoy sabemos que es el neurotransmisor de la anticipación. El cerebro libera picos de dopamina mucho más altos cuando deseas y esperas una recompensa que en el momento exacto en que la recibes.
Es el anhelo lo que nos mueve a actuar, no la consumación del acto. El ser humano moderno vive atrapado en un ecosistema saturado de estímulos supernormales. Las industrias alimentarias, del juego y de los videojuegos exacerban de forma artificial las señales de recompensa primitivas, grasas saturadas, luces, sonidos, validación social instantánea, para volver sus productos irresistibles. Para competir contra estos estímulos hiperatractivos y lograr que las conductas productivas ganen terreno, debemos implementar la estrategia de acumulación de tentaciones. Esta técnica se basa en el principio de Premack, el cual establece que una conducta con alta probabilidad de ocurrir, lo que quieres hacer, puede utilizarse para reforzar una conducta con baja probabilidad de ocurrir, lo que debes hacer. La fórmula exacta que la audiencia debe aplicar es: después de tal hábito que necesito hacer, voy a realizar un hábito que quiero hacer. Un ejemplo práctico es el del estudiante de ingeniería que programó su bicicleta estática para que solo transmitiera la señal de Netflix si pedaleaba a una velocidad constante. Al ligar la necesidad biológica o profesional con el estímulo dopaminérgico de su serie favorita, convirtió una actividad monótona en un hábito irresistible. Capítulo 9. El papel de la familia y los amigos en la formación de tus hábitos. El ser humano es un animal social que evolucionó en tribus donde el aislamiento significaba una muerte segura. Debido a este condicionamiento evolutivo, poseemos un deseo profundo de encajar y pertenecer, lo que provoca que adoptemos de forma inconsciente los hábitos de la cultura que nos rodea. No elegimos nuestros primeros hábitos, simplemente los imitamos de nuestro entorno social. Para esquematizar este comportamiento en el canal, dividimos la imitación social en 3 grupos críticos. 1. Imitamos a los cercanos. Copiamos los gestos, el lenguaje y las rutinas de nuestros amigos, familiares y parejas de forma mimética. Si tus amigos más íntimos tienen sobrepeso o descuidan sus finanzas, existe un alto porcentaje de probabilidad estadística de que tú termines replicando ese estado. 2. Imitamos a los muchos. Es la presión de la masa o de la tribu. Cuando no estamos seguros de cómo actuar en una situación nueva, miramos al grupo para validar nuestra conducta. El deseo de pertenecer es tan fuerte que preferimos estar equivocados junto a la multitud que tener la razón estando solos. 3. Imitamos a los poderosos. Copiamos los hábitos de las personas que gozan de estatus, éxito, dinero o reconocimiento, porque asumimos que replicar sus conductas nos otorgará el mismo nivel de aprobación social y prestigio. La estrategia definitiva para hackear este sesgo social consiste en unirte a una cultura donde tu comportamiento deseado sea la conducta normal del grupo y donde además ya tengas algo en común con sus miembros. Si quieres leer más, únete a un club de lectura activo. Si quieres entrenar con regularidad, rodéate de personas para las cuales el ejercicio diario sea una parte innegociable de su identidad. Capítulo 10. Cómo localizar y arreglar las causas de tus malos hábitos. Concluimos este bloque abordando la inversión de la segunda ley, hacerlo poco atractivo. Para destruir un vicio, es imperativo comprender que cada mal hábito es simplemente una solución superficial a un anhelo evolutivo subyacente. Fumar un cigarrillo no es una necesidad biológica innata, es el mecanismo moderno elegido para satisfacer el anhelo antiguo de reducir el estrés o socializar. Navegar sin rumbo por redes sociales es la vía rápida para saciar la necesidad primitiva de conexión social y estatus. Tus hábitos actuales son proyecciones y predicciones basadas en tus asociaciones pasadas. Si asocias el cigarrillo con la libertad o el descanso, tu cerebro generará un anhelo automático cada vez que se sienta presionado. Por ende,
La clave psicológica para desarmar un hábito destructivo es realizar un reencuadre cognitivo para alterar la asociación mental. Debemos instruir a la audiencia a modificar radicalmente su diálogo interno, cambiando la imposición del «tengo que» por la oportunidad del «puedo». En lugar de decir «tengo que ir a correr por la mañana», reencuádralo como «tengo la oportunidad de desarrollar mi resistencia, ganar fuerza y volverme una persona más saludable». En lugar de pensar «tengo que ahorrar dinero y privarme de gastos», visualízalo como «estoy comprando mi libertad futura y construyendo mi seguridad financiera». Al asociar el mal hábito con sus consecuencias negativas a largo plazo y resaltar los beneficios de la conducta correcta, cambias la carga emocional del proceso. El hábito nocivo pierde su atractivo magnético porque el cerebro empieza a percibirlo como una amenaza a su estatus o bienestar, facilitando su eliminación definitiva del sistema. Capítulo 11. Camina despacio, pero jamás marches hacia atrás. Hay que entender que planificar no es lo mismo que ejecutar. James Clear ilustra esto con un experimento en la Universidad de Florida, donde un profesor de fotografía dividió a su clase en dos grupos. El grupo de la cantidad sería evaluado únicamente por el volumen de fotos producidas. A mayor número de fotos, mayor calificación. El grupo de la calidad sería evaluado basándose en una sola foto perfecta. Al final del semestre, las mejores imágenes del curso provinieron invariablemente del grupo de la cantidad. Mientras ellos experimentaban, erraban y aprendían activamente de la práctica, el grupo de la calidad se sentó a teorizar sobre la perfección, entregando resultados mediocres. De aquí se deriva la distinción crítica entre estar en movimiento y entrar en acción. Estar en movimiento implica planificar, trazar estrategias y aprender. Es útil, pero tiene una trampa psicológica peligrosa. Nos permite sentir que estamos haciendo algo sin correr el riesgo de fracasar o ser juzgados. Estar en movimiento es buscar el mejor plan de gimnasio. Entrar en acción es hacer 10 lagartijas en el suelo. La mayoría de las veces recurrimos al movimiento continuo porque es una forma sofisticada de postergación. Para que un hábito se automatice, la clave no es la perfección, sino la repetición. Cada vez que repites una conducta, activas un circuito neurológico específico, un proceso conocido en neurociencia como potenciación a largo plazo, que fortalece las conexiones entre neuronas. Los hábitos se construyen con base en la frecuencia, no en el tiempo cronológico. No importa si llevas 21 días intentando un hábito, lo que importa es cuántas veces lo has ejecutado efectivamente dentro de tu sistema. Capítulo 12. La ley del mínimo esfuerzo. El diseño biológico del cerebro humano responde a un principio evolutivo inmutable, la conservación de energía. Ante dos opciones similares, el cerebro siempre elegirá de forma automática la opción que requiera la menor cantidad de energía y esfuerzo. Por lo tanto, si tus buenos hábitos demandan una fricción elevada, estás condenado a fallar en los días donde tu fuerza de voluntad decaiga. No se trata de intentar amar el esfuerzo titánico, se trata de vaciar el camino de obstáculos. Los hábitos más destructivos, como mirar televisión o revisar redes sociales, son absurdamente populares porque la fricción para iniciarlos es prácticamente igual a cero. Si queremos competir contra ellos, debemos rediseñar el entorno bajo dos vertientes opuestas: disminuir la fricción para las conductas positivas y aumentarla exponencialmente para las negativas. La herramienta práctica aquí es preparar el entorno para su uso futuro. Si tu objetivo es hacer ejercicio por la mañana, deja tu ropa deportiva, tus tenis y tu botella de agua listos al pie de la cama la noche anterior. Redujiste la fricción a su mínima expresión. Si tu meta es dejar de comer comida chatarra, vacía tu despensa y coloca frutas frescas a la vista en el centro de la mesa. Al modular el grado de resistencia de tu espacio, obligas a tu pereza biológica a trabajar a favor de tu productividad.
Capítulo 13. Cómo dejar de postergar usando la regla de los 2 minutos. Aunque los hábitos son acciones que duran apenas unos segundos, sus repercusiones determinan lo que haces durante las horas siguientes. Clear define estos momentos como momentos decisivos, el instante en que eliges entre pedir comida rápida o cocinar, o entre ponerte los tenis o encender la consola, actúa como una bifurcación en el camino que preconfigura el resto de tu jornada. Para dominar estos momentos decisivos y vencer la inercia de la postergación, introducimos la regla de los 2 minutos. Esta ley dictamina que cuando comiences un nuevo hábito, este debe tomarte menos de 2 minutos para ejecutarse. La idea es simplificar la acción original hasta su expresión más básica. Leer un libro antes de dormir se convierte en leer una página. Hacer 30 minutos de yoga se convierte en sacar mi tapete de yoga. Estudiar para el examen se convierte en abrir mis apuntes. La audiencia podría argumentar que esto es un truco mental absurdo porque leer una página no te hará un erudito, pero el trasfondo psicológico es profundo. Un hábito debe ser estandarizado antes de poder ser optimizado. No puedes mejorar una conducta que no existe. Al dominar el arte de presentarte y arrancar, ritualizas el inicio del proceso, lo que facilita enormemente que la inercia te lleve a continuar con la tarea compleja. Capítulo 14. Cómo hacer ineludibles los buenos hábitos e imposibles los malos. Para consolidar la inversión de la tercera ley, debemos enfocarnos en elevar la fricción de las conductas nocivas hasta volverlas impracticables mediante el uso de mecanismos de compromiso. Un mecanismo de compromiso es una elección que haces en el presente para asegurar tu comportamiento correcto en el futuro. Es la estrategia definitiva para protegerte de tu yo del futuro, el cual suele ser perezoso, impulsivo y propenso a ceder ante la gratificación inmediata. El ejemplo histórico más puro es el de Víctor Hugo, quien para forzarse a escribir Nuestra Señora de París, dentro del plazo exigido por su editor, ordenó a su asistente que guardara bajo llave toda su ropa formal, quedándose únicamente con un enorme chal de lana. Sin prendas adecuadas para salir a la calle, eliminó por completo la tentación de abandonar su estudio, terminando la obra meses antes de lo previsto. En la era moderna, debemos orientar al canal hacia decisiones de una sola vez que automaticen el sistema de forma permanente. Utilizar aplicaciones que bloqueen el acceso a páginas web de entretenimiento durante las horas laborales. Programar transferencias automáticas a una cuenta de ahorros bloqueada el mismo día que se recibe el salario. Comprar porciones individuales de alimentos en lugar de empaques familiares para evitar los atracones inconscientes. Al encadenarte de forma deliberada a un curso de acción positivo mediante la tecnología o el entorno, los malos hábitos se vuelven sencillamente imposibles de ejecutar. Capítulo 15. La regla cardinal del cambio de conducta. Entramos en la cuarta ley del cambio de conducta, hacerlo satisfactorio. Las primeras 3 leyes aumentan las probabilidades de que realices una conducta esta vez. La cuarta ley aumenta las probabilidades de que la repitas en el futuro. La regla cardinal dictamina de forma tajante: lo que es inmediatamente recompensado se repite, lo que es inmediatamente castigado se evita. El gran conflicto de la naturaleza humana reside en la desalineación entre nuestro cerebro evolutivo y la sociedad actual. Evolucionamos en un entorno de retorno inmediato, donde las acciones tenían consecuencias instantáneas. Cazar proveía comida al momento, buscar refugio daba seguridad inmediata. Sin embargo, el mundo moderno opera como un entorno de retorno retardado. Trabajas hoy para recibir un pago en 15 días. Ahorras ahora para jubilarte en 30 años. El problema es que el cerebro prefiere por defecto la gratificación instantánea, ignorando los beneficios a largo plazo. Por ende,
Para que un hábito productivo se mantenga, debes añadirle una pequeña dosis de placer inmediato. Si estás ahorrando para un viaje y dejas de comprar un café costoso por la mañana, crea una cuenta de ahorros visible llamada Viaje y transfiere inmediatamente el costo del café a esa cuenta. El placer visual de ver crecer el saldo compensa el sacrificio del café, alineando la recompensa inmediata con tu identidad y tus objetivos futuros. Capítulo 16. Cómo mantener los buenos hábitos todos los días. Para consolidar la cuarta ley, debemos proporcionar a la audiencia del canal una herramienta visual e incontestable de progreso, el registro de hábitos. Medir tu comportamiento es, en sí mismo, una forma de recompensa instantánea. El simple hecho de marcar con una X un calendario tras completar tu rutina diaria libera una pequeña dosis de dopamina, haciendo que la acción sea doblemente satisfactoria. El registro de hábitos aprovecha múltiples sesgos psicológicos. Es obvio, te recuerda que debes actuar. Es atractivo, ver la cadena de aciertos te motiva a no romperla, y es satisfactorio, te da una prueba tangible de tu avance. Sin embargo, el verdadero reto para cualquier persona disciplinada aparece cuando la vida se interpone y la rutina se quiebra. Para blindar el sistema ante estas contingencias, la regla innegociable que debes transmitir es: nunca faltes 2 veces. Faltar una vez es un accidente inevitable, una anomalía. Faltar 2 veces consecutivas es el inicio de un nuevo mal hábito. Las personas mediocres abandonan el sistema cuando cometen un error. Los profesionales entienden que un día de bajo rendimiento sigue sumando votos para su identidad si logran presentarse. Si no puedes entrenar durante 1 hora, hazlo por 10 minutos. Si no puedes escribir 3 páginas, escribe un párrafo. Mantener la consistencia del sistema es infinitamente más importante que la magnitud del esfuerzo individual de un día negro. Capítulo 17. Cómo un socio de rendición de cuentas puede cambiarlo todo. Abordamos ahora la inversión de la cuarta ley, hacerlo insatisfactorio. Así como repetimos las conductas que tienen consecuencias placenteras, evitamos con violencia aquellas que nos provocan dolor o un costo inmediato. El comportamiento humano se altera drásticamente cuando se añade un precio social o financiero al fallo. Para explotar este mecanismo, se debe proponer la creación de un contrato de hábitos. Un contrato de hábitos es un acuerdo formal, preferiblemente por escrito, donde dejas claro tu compromiso con una conducta específica y estableces un castigo inmediato y doloroso si no la cumples. Para que este contrato sea verdaderamente destructivo para tus vicios, requieres de un socio de rendición de cuentas. El ser humano se preocupa profundamente por lo que los demás piensen de él. Nos horroriza proyectar una imagen de debilidad, pereza o falta de palabra ante nuestra tribu. Si programas un acuerdo donde tu socio de rendición de cuentas verifique tus acciones y te obligue a pagar una multa económica o a pasar por una humillación pública cada vez que rompas tu promesa, la pereza pierde la batalla por completo. El costo de fallar se vuelve tan alto e inmediato que la mente subconsciente prefiere ejecutar la tarea difícil antes que enfrentar la sanción social. Capítulo 18. La verdad sobre el talento. Cuándo importan los genes y cuándo no. Entramos en las tácticas avanzadas del libro. Es vital desmitificar el concepto de la meritocracia pura. Los genes importan, y mucho. Sin embargo, la genética no elimina la necesidad del trabajo duro. Lo que hace es dictar dónde debes aplicar ese trabajo duro para maximizar tus posibilidades de éxito. El secreto del alto rendimiento consiste en elegir el juego correcto, donde las probabilidades jueguen a tu favor.
Si estás compitiendo en un terreno donde tus inclinaciones biológicas naturales van en contra de las demandas del entorno, el progreso será exasperante y lento. Si juegas en un campo que se alinea con tus fortalezas genéticas, el esfuerzo se sentirá más natural y los hábitos se consolidarán con mayor facilidad. Para encontrar tu nicho ideal dentro del mercado o de tu vida profesional, debes dominar la oscilación entre explorar y explotar. Explorar. Dedica el inicio de tus proyectos a probar múltiples disciplinas, metodologías y áreas de interés de manera ágil. Explotar. Una vez que encuentres un sector donde obtengas resultados superiores al promedio con menor desgaste, enfoca el 80% de tu energía en optimizar y profundizar en ese sistema. Y si no encuentras un juego donde tus genes te den una ventaja competitiva clara, aplica la estrategia definitiva. Crea tu propio juego. Al combinar 2 o 3 habilidades en las que seas moderadamente bueno, reduces la competencia y creas un nicho único donde tú dictas las reglas. Capítulo 19. La regla de Goldilocks. Cómo mantenerte motivado en la vida y el trabajo. Cómo sostener el enfoque cuando el entusiasmo inicial se evapora. La respuesta de la ciencia conductual es la regla de Goldilocks o de ricitos de oro. Esta ley establece que los seres humanos experimentamos nuestro nivel máximo de motivación cuando trabajamos en tareas que se encuentran justo en el límite de nuestras capacidades actuales, ni demasiado fáciles, lo que provoca aburrimiento, ni demasiado difíciles, lo que genera ansiedad y frustración. El sistema perfecto debe ser desafiante pero alcanzable. James Clear postula que para mantener el estado de flujo, debes buscar actividades que superen en apenas un 4% tu nivel de habilidad actual. Ese pequeño margen de incertidumbre es el que mantiene al cerebro enganchado y segregando dopamina de forma constante. A pesar de diseñar el entorno bajo esta regla, tarde o temprano aparecerá el verdadero enemigo del éxito, el aburrimiento. La mayor amenaza para el crecimiento a largo plazo no es el fracaso, es la rutina monótona. La diferencia radical entre un profesional y un aficionado es que el aficionado solo actúa cuando la motivación y el estado de ánimo lo acompañan. El profesional se apega al sistema e inicia el hábito incluso cuando la tarea se vuelve tediosa, monótona y carente de brillo. Aprender a amar el aburrimiento y ejecutar la rutina de forma implacable es lo que separa a los líderes de la masa. Capítulo 20. El inconveniente de crear buenos hábitos. Concluimos el análisis del libro abordando el lado oscuro de la automatización. Si bien los hábitos son indispensables porque reducen la carga cognitiva, también tienen una trampa peligrosa. Cuando una acción se vuelve automática, dejas de prestar atención a los pequeños errores y dejas de mejorar. El hábito puro genera automatismo, pero no maestría. La fórmula matemática para el éxito definitivo es hábitos más práctica deliberada es igual a maestría. Para evitar el estancamiento biológico y profesional, debes implementar un sistema de revisión y reflexión. No puedes permitir que tus conductas operen en piloto automático de forma indefinida sin una auditoría periódica. Diseña bloques trimestrales o anuales para evaluar tus métricas, analizar dónde estás cometiendo errores por pura comodidad y calibrar tus sistemas. Finalmente, el autor nos advierte sobre el peligro de construir una identidad rígida. Si defines todo tu ser bajo una sola etiqueta, soy el CEO de esta empresa, soy un atleta de élite, te vuelves sumamente frágil ante los cambios inevitables del entorno. Si pierdes el negocio o sufres una lesión, tu identidad se colapsa. La estrategia más inteligente es mantener una identidad flexible y adaptable, basada en tus valores y procesos subyacentes. En lugar de «soy un gran escritor», reencuádralo como «soy el tipo de persona que es constante, curiosa y analiza la realidad a fondo». Al hacer esto, tu sistema sobrevive a cualquier tormenta.
Con esto cerramos el análisis exhaustivo de hábitos atómicos. Hemos desarmado la estructura completa del libro, dotando de un arsenal de ingeniería conductual respaldado por la ciencia. Si este análisis profundo te ha aportado las herramientas estratégicas que necesitabas para rediseñar tus sistemas y hackear tu comportamiento, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo constante es el motor que nos permite seguir desglosando las mentes y los libros más brillantes del planeta para ponerlos a tu servicio. Déjanos en los comentarios cuál de las 4 leyes vas a implementar hoy mismo en tu vida y nos vemos en la próxima entrega.